Acompáñenme, vamos a ir en la Biblia. Quiero que vayamos al texto de Marcos 5, 21, 43. Vamos a leer ahí este texto. Yo lo voy a leer en Reina Valera, que es la versión que tengo aquí. Marcos es el segundo evangelista, es un evangelio cortito, muy dinámico, que nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios hecho hombre, lleno del poder de Él y que nos trajo una preciosa y maravillosa y buena noticia. Amén. Así que vamos a irnos a Marcos 5, 21. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. ¿Quién se reunió alrededor de él? Muy bien. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía ¿quién? Y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. ¿Entre quién? Entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Vinieron con Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Talita cumi es el nombre de este tema del día de hoy. Niña, a ti te digo, levántate.
quiero que se fijen muy bien en la frase. A ti te digo, levántate. Esta es una palabra personal. Es para ti hoy. No es para que pienses en el que no vino o el que está a tu lado que tal vez dices tú la necesita más que yo, sino que es para ti. A ti te digo, dice el Señor Jesús. Y luego que está dirigida a una persona, hay una orden en imperativo que dice levántate. No es una súplica, no es una opción, sino que es una orden del Rey de las Reyes, del Señor eterno, de nuestro Dios y Padre. Levántate. Y tú dirás, pero sí, estoy sentado, ¿será que me tengo que levantar del asiento? Bueno, vamos a ver desde dónde nos tenemos que levantar el día de hoy. Pero antes de decir con esa fuerza, con esa solemnidad, levántate, hay una palabra que es la palabra niña. Cuando uno está jovencito, está pequeño, y lo llega a levantar su mamá para ir al colegio, te mueve suavecito y te dice, niña, mi amor, levántate. Aquí está unido el amor eterno de Dios, del Padre, con esa palabra de ternura. Niña, niño, que nos habla a la humanidad, que nos habla a cada uno, que nos dice levántate en tono imperativo, porque no podemos seguir adormecidos, no podemos seguir en la ignorancia, ni ciegos de lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos que levantarnos, tenemos que andar y tenemos que comer, porque ya tenemos la edad suficiente para eso. Cuando tomé este tema para predicar el día de hoy, pues tenía un tema preparado. Dije, esto voy a predicar. Me había gustado mucho lo que el Señor me había dado. Pero cuando dije, no, para mañana lo voy a releer, resultó que lo que tenía preparado pues era una base, pero no era lo que el Señor quería que yo predicara para hoy. Él quiere hablarnos hoy especialmente, porque hoy vivimos como nación una situación difícil. Estamos viviendo realmente una situación de tiempos difíciles. El Señor nos lo ha venido hablando desde hace muchos años a nosotros. Nosotros no estamos como que sorprendidos de algo que está pasando. Si alguien está sorprendido es porque tal vez ha estado sordo durante muchos años aquí. Pero el Señor nos ha venido hablando por años que nos preparáramos porque venían cosas difíciles. Amén. Nos ha venido preparando. Y en estos tiempos difíciles es natural que el hombre sienta pues algunos sentimientos. Puede sentir temor, inseguridad, angustia, porque no dejamos de ser seres humanos. Y ante los cambios uno se siente como, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Tiene uno esa inseguridad. Así que hoy vamos a hablar de este tema, tomando como base el evangelio que leímos de Marcos, porque es necesario que cada uno hoy más que nunca tengamos nuestros pies bien firmes en quien creemos, en quien es el autor de nuestra fe, el que nos sostiene, la torre fuerte a la que podemos correr. Mientras estábamos alabando, yo dije, Señor, cuando me ha sucedido en varias oportunidades, yo ni sabía, creía que era Carmencita la que le tocaba alabar hoy, cuando veo aquí a mis hermanos. Pero sé que Dios habla a todos cuando tiene un mensaje. Y la alabanza completa fue una lección de teología para nosotros. No sé cuántos meditaron en ella, pero apúntenlo y váyanse a su casa después y mediten lo que cantamos hoy. Empezamos cantando que el victorioso vive en mí. Luego seguimos diciendo que hay libertad en la casa de Dios. Anótelas, por favor. Y luego vaya a ver porque coincide con la prédica. ¿Quién rompe el poder del pecado? El Rey de gloria, el Rey de majestad, con su gracia sublime. Y Él es la torre fuerte, a la que corre el justo,
donde se refugia, donde encuentra seguridad, donde encuentra refuerzo, donde no se pierde de vista. Amén. Si ustedes van, las tomé y las anoté y terminamos levantando el nombre del Señor Todopoderoso, diciendo: entraré al lugar más santo, al lugar de la presencia íntima del Señor, donde está escrito su nombre, por medio de Jesucristo. Y yo tuve una visión y vi la cruz de Cristo que descendía y entraba como una espada adentro de mi corazón. Ese es el lugar de la presencia de Dios. Entró y se fue hasta abajo, así como abriendo, y llegó al punto donde se une mi corazón con la palma del Señor, donde está escrito el nombre eterno del Señor, Yod-Hei-Vav-Hei, donde tiene que unirse el otro nombre, el nombre de Jesús, y los dos juntos, unidos. Gloria a Dios. No sé ni qué decir, mis hermanos, estoy temblando. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Hoy más que nunca necesitamos saber en quién creemos, de lo que Él es capaz, del poder que nos sustenta y de lo que hemos recibido. Puse este título a esta diapositiva: crisis. Yo creo que todos hemos oído esta palabra. Ahora les voy a pedir un favor. Yo casi que nunca pido que levanten la mano, pero hoy sí quiero que me levanten la mano. ¿Quién ha ido a un diccionario a buscar el significado de crisis? Nos imaginamos lo que quiere decir, ¿va? Bueno, pues crisis básicamente significa dos cosas. Significa ruptura y cambio. Crisis es un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema. Es un cambio que cualitativamente puede ser positivo o negativo según se vean las cosas. A veces cuando uno está cómodo, miren, a veces uno tiene años de vivir en la misma casa y de repente le dicen: nos vamos a mudar a una más bonita, a una más grande, a una que tiene un jardín lindísimo o a un apartamento con todas las comodidades. Mis hermanos, yo no quiero irme ni a la casa ni al apartamento. De solo pensar que tengo que empacar, mejor me quedo donde estoy. Ese cambio, mis hermanos, yo no sé quién le ha pasado. ¿Alguno de ustedes se ha mudado alguna vez de casa? Hacer un cambio, aunque sea para algo hermoso, es, ay Señor. Y si nos vamos a ir a algo más pequeño, porque hay dificultades, todavía peor, ¿a quién le regalo todas las cosas? ¿A quién le dejo esto? ¿A quién le dejo lo otro? O sea, los cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero cualquiera que sea el caso, siempre nos va a afectar y nos va a poner en una disyuntiva de tener una actitud que tomar ante las circunstancias del cambio. Una persona que no está preparada para los cambios va a ver todo siempre como una adversidad. Siempre le va a parecer un problema los cambios. La persona que está preparada, mis hermanos, puede sentirse en un momento atribulada. Ay, ¿qué voy a hacer? No, pero inmediatamente, no, ya sé, y organiza su mente y ¡ram! Para adelante y emprende los cambios sin mayor dificultad. ¿Sí? Es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de preparación y es una cuestión de actitud. Una persona que no está preparada verá todo como adversidad. Y hoy leía, no sé el nombre de la persona que lo decía, que la llave para salir de la pobreza se llama saber. Por eso, la rebeldía más grande contra el sistema es estudiar para prepararse y saber cómo salir de la pobreza. Pero él lo decía en términos humanos solamente, pero eso es una gran verdad a nivel espiritual. El hombre que no conoce las verdades de Dios está ciego. El hombre que no conoce lo que Jesús, lo que Dios ha dicho en su palabra, está ignorante de la llave, de la liberación que tiene para enfrentar la vida.
Así que como les digo, la palabra crisis tiene varias acepciones. Tiene una palabra que es ruptura y cambio, pero fíjense que también significa separar, significa decidir, y para los chinos, porque encontré también lo que significa para ellos la palabra crisis, para ellos significa peligro, pero al mismo tiempo significa oportunidad. Miren qué interesante, no sabíamos lo que quería decir, nos lo imaginábamos y no andaba muy lejos del significado, pero hoy tenemos más lo que verdaderamente crisis tiene, y es una palabra que viene del griego, para su información. Así que, y esto te los pongo como una pregunta, ¿qué es lo que tú sabes para enfrentar la crisis que viene o las crisis que puedan venir? ¿Es esto una oportunidad para ti o solo lo ves como un peligro con temor, llena de angustia? Si eso ha sido, hoy vamos a recordar cuánto y qué cosas conocemos acerca del Señor, que es el que nos está sosteniendo, y cuál es el propósito en medio de todo esto para nosotros, porque no solo es que la padecemos, Dios tiene una razón de por qué permite todo lo que pasa. Nada se escapa de su mano, todo está en Él. Y vamos a hablar, empezando hoy, del templo, de ese lugar santo, de ese lugar del culto de los judíos. El templo que era ayer y que es hoy. ¿Recuerdan que hace unas semanas yo les prediqué sobre Jesús y hablamos de cómo Él se había ido a vivir a Cafarnaúm y que puso ahí su lugar de residencia? Él vivió en Nazaret, vivió en Galilea, pero se trasladó a vivir a Cafarnaúm. Y allí tenía por costumbre, mis hermanos, usted cuando lea la palabra va a encontrar que en muchos textos dice que Jesús tenía por costumbre asistir a la sinagoga. Por costumbre se levantaba temprano y se iba a la montaña a orar. Tenía costumbres. ¿Por qué viene usted cada domingo a la iglesia? A veces decimos, yo voy por costumbre, como que si fuera algo malo decir una costumbre. No, mi hermano, lavarse los dientes es una magnífica costumbre. Lavarse las manos antes de comer es una magnífica costumbre. Amén. Venir a la iglesia no puede ser ni más ni menos la mejor costumbre. Como Jesús tenía la costumbre que sus padres le inculcaron de asistir a la sinagoga. Él no iba al templo todos los domingos o todos los sábados, porque resulta que el templo les quedaba retirado, pero iba a la sinagoga donde se congregaban los sábados, abrían los textos, los rollos, y los leían diferentes personas, los que tenían el conocimiento, y los explicaban a los demás que se reunían y se congregaban ahí. Llegaban grandes, llegaban pequeños. Acordémonos que Jesús estuvo ahí a los 12 años, sentado entre los doctores de la ley. Y dice, ahí no dice que él cogió ningún rollo, pero que tenía todos los maestros de la ley con la boca abierta de lo que Jesús les estaba enseñando. A los 12, hay aquí jovencitos de 12 años, de 13, de 15, 18, 20. Bueno, pues ustedes podrían estar enseñando a muchos viejos que no saben nada de la palabra, porque ustedes tienen mucha palabra que se ha sembrado en su corazón. Amén. Templo y sinagoga, hagamos la diferencia. El templo era el único lugar de culto designado por Dios para que el pueblo judío se acercara a él. El templo tuvo hubieron 3 templos en la antigüedad. El primero fue hecho por el rey Salomón, y él siguió las instrucciones de Dios que había dado Dios a David su padre, y fue construida una obra majestuosa, maravillosa. Ese templo fue el que fue destruido por Nabucodonosor más o menos 6 siglos antes de Jesucristo. Ese templo que quedó en ruinas se reconstruyó, y surge el segundo templo cuando los judíos regresan de Babilonia y reconstruyen el segundo templo, pero realmente el segundo templo no fue tan majestuoso, no quedó tan bien que digamos, pero ahí estaba. Y luego viene Herodes el Grande y construye el tercer templo, que sí fue muy majestuoso.
y era el que estaba parado en el tiempo de Jesús. Ese fue el templo al que Jesús fue cuando fue bebé. Ahí fue donde lo presentaron sus papás. Ahí fue donde María llevó los pichoncitos para ofrecerlos. Ahí fue donde se encontró con la señora, como a ver quién se recuerda, ahorita se me van los nombres. Ajá, ¿y quién más? Ajá, ahí se encontró con ellos, en ese templo estaban ellos. Cuando Jesús vivió, ese era el que estaba en pie. Y ese fue el templo que quedó arrasado cuando el general Tito, el general romano Tito, no nuestro hermano Tito que está aquí sentado, pasó con las tropas romanas y verdaderamente se cumplió lo anunciado por Jesucristo. No quedó piedra sobre piedra. Solo quedó una pared, hay un muro, el muro occidental, que es donde ustedes ven muchas fotos donde llegan los judíos con su kippah y van a adorar. Eso es una parte del templo, pero la pared verdadera está debajo de la tierra. Hay una parte donde usted puede entrar y va caminando abajo, y por abajo usted va viendo realmente la dimensión que tenía aquel templo. La sinagoga, por el contrario, la sinagoga, más que un lugar de culto, ahí era un lugar de reunión de los judíos. Mientras estuvieron en el exilio y ellos no tenían un templo al cual que acudir, y que sabían que su templo había sido eliminado, arrasado, y no quedaba dónde podemos ir a acercarnos al Señor, ellos fundan las sinagogas, que eran esos lugares de reunión donde cada sábado los judíos iban para recordarse de quiénes eran ellos, para no olvidarse de la ley del Señor, porque ahí tenían los rollos, porque ahí se explicaban. Eso mantenía la unidad, mantenía la cohesión del pueblo. Y las sinagogas nacen en Babilonia entonces, y luego se quedan en los diferentes pueblos donde los judíos no podían tener el templo tan a la mano. Acuérdense que no tenían carro, no tenían transportes como aviones para ir al templo, y entonces sí tenían que ir 3 veces a Jerusalén cada año, a las fiestas en que eran convocados. Pero eso, mientras no podían, el lugar de reunión era la sinagoga. Así que eso era para los judíos. Pero yo lo digo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? Pues tiene que ver conmigo hoy mucho, porque hoy hablamos que yo voy a entrar al lugar más santo, al lugar de la presencia de Dios. Y ese lugar más santo, mi hermana, no es un templo hecho con manos de hombres, porque ahí no habita Dios, dice Hechos. Él habita en los templos que Él ha hecho con sus propias manos, en usted. El lugar de habitación del Señor, el templo sagrado del Señor es usted. Y este salón donde vemos no es una sinagoga, por supuesto, pero este lugar es el lugar donde domingo a domingo, lunes, martes, miércoles, toda la semana podríamos decir, hay momentos en que nos reunimos para no olvidarnos de quién es nuestro Dios, cuál es nuestra identidad, qué dice su palabra, para enseñarnos, para comer, para crecer. Amén. Así que tengamos esto claro. Mi hermano, un templo no es algo hecho por las manos del hombre, ni Dios quiere habitar ahí. Él no quiere estar en una casita de oro puesto en una pared con una lucecita. Él quiere habitar en tu corazón, y Él está creciendo ahí, mi hermano. En Juan 2:16, Jesús dice, llega al templo, encuentra a los vendedores de ovejas, a los vendedores de los pajaritos y a los comerciantes, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mis hermanos, usted no lo dijo, por favor quiten las cositas de aquí. A veces tenemos una figura de un Jesús como que es un algodón de azúcar. Cuando Jesús hizo esto, iba encendido con una cólera santa. Iba con látigo en la mano, agarró las mesas y les dio vuelta a las mesas y les dijo, fuera de aquí, ladrones, vendidos, sinvergüenzas,
Bueno, yo estoy diciendo mis palabras, no son las que dice la Biblia, pero le estoy poniendo ese fuego que creo que Jesús tenía en ese momento encendido, ¿verdad? Y les dio vuelta a las mesas. Y entonces dice que más tarde, ellos, los discípulos no entendieron porque le dijeron, mira, ¿con qué derecho haces tú estas cosas? Y él les dijo, miren, derriben este templo y yo lo levanto en 3 días. Y entonces todos se quedaron, pero si este templo ha tardado tanto en construirse, ¿cómo lo vas a levantar tú? Pero después dice en Juan escribiendo, recordándose de ese momento, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, refiriéndose a los templos que somos nosotros. Y que su templo, el verdadero templo, es Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Así que Jesús, mis hermanos, entre que enseñaba en la sinagoga, sanaba enfermos, liberaba a los endemoniados, levantaba a los paralíticos, hacía cosas increíbles. ¿Cómo iba su fama? Iba creciendo, él iba creciendo, era verdaderamente una figura pública que todo el mundo lo conocía, todo el mundo oía hablar. Miren, cuando alguien es importante, usted empieza a oír. Yo sé hasta de cantantes que nunca he oído porque los oigo mencionar a los jóvenes. Porque a los jóvenes les parecen maravillosos y entonces uno oye hablar, ¿y ese quién será que tanto que lo nombran? Hay un tal Maluma que lo nombran por ahí. Miren, yo le conozco el nombre porque aparece en la televisión, oigo que hablan de él por aquí. Nunca lo he visto ni lo he escuchado, o tal vez hasta ya lo escuché y no sabía que era él. Pero ¿por qué he oído de su nombre? He oído de su nombre porque es mentado por algo que hace. Ahora, si ese es famoso, imaginemos cuán grande era la fama de Jesús. La fama de Jesús era inmensa en ese momento. Él verdaderamente era un hombre que estaba provocando un cambio, estaba haciendo cosas maravillosas que nadie había visto ni oído, y la fama de Jesús se había extendido. Por eso es que en el texto que leímos yo resalté en varias oportunidades la palabra de quien le seguía. ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la palabra? Multitud o muchedumbre. Bueno, qué bueno que están poniendo atención. Ahora veamos qué es multitud. Dice el texto que Jesús se había ido, estaba del otro lado, o sea, se había ido de Cafarnaúm al otro lado del mar de Genesaret, del lago de Genesaret. Y allí fue donde fue la liberación de aquel endemoniado que tenía una legión de demonios, ¿se recuerdan? Y entonces la gente de ese lugar le dijo a Jesús, ay no, mejor te vas de aquí porque tú nos causas pérdidas. Se nos murieron todos los cochitos. Entonces Jesús va de regreso ahora para Cafarnaúm. Pero en este tiempo que se ha ido no dice si se fue 2 días, 3 días, 1 día. La lectura no nos lo deja saber claramente. Pero mientras él se había ido, todos los que se quedaron en Cafarnaúm, ¿cómo estaban? Ay, Dios mío, ¿cuánto regresa este Jesús? Ay, ¿será que ya va a venir? ¿Qué va a hacer ahora que venga? ¿Qué nos va a ir a enseñar a la sinagoga? Yo me digo que eso era lo que estaban ellos pensando. Pero no se quedaron en sus casas esperándolo. Dice que la gente estaba esperándolo a la orilla del mar. Eso es tener fama. Eso es verdaderamente un líder que provoca una cosa que dice la gente, ¿dónde está? Yo quiero saber qué está haciendo. ¿Quién me va a decir? ¿Qué va a venir a hacer? Y Jesús vuelve. Póngase a pensar usted cómo vuelve. Vuelve cansado, viene de liberar a la legión de demonios, viene tal vez acongojado en su corazón por el rechazo que ha tenido de esa gente que viendo ese milagro tan grande, prefirieron sus riquezas que la liberación de un hombre. Les era más importante lo que les representaban los coches, los cerdos, que lo que representaba la vida de un ser humano. ¿Cómo vendría Jesús de regreso? ¿Cómo venían sus discípulos? Y a lo lejos ven que está el montón de gente. Ay, Dios mío, ya me están esperando. No me voy a poder ir a mi casa a descansar. ¿Qué habrá pensado Jesús? ¿Qué habrá sentido? Y se baja de la barca y se le acerca un hombre. El principal de la sinagoga. Nada más y nada menos que el principal de la sinagoga. Pero miren mis hermanos, pónganme atención. ¿Se recuerdan
que Jesús había hecho un milagro en la sinagoga. No se acuerdan, pero se lo voy a contar. Jesús había sanado a uno que tenía, o sea, impedida, no sé, tronchada así con la mano, saber cómo la tendría. Seca quiere decir sin movimiento, sin capacidad. La gente se admiró del milagro, mucha gente, y dijo, qué maravilla, gracias a Dios por este milagro. Pero, por otro lado, los fariseos, que eran de los principales de la sinagoga, se volvieron junto con otros grupos en enemigos acérrimos de Jesús, porque resulta que el milagro lo había hecho en día sábado, un día que no se podían hacer nada, no se podía caminar, no se podía hacer esto, no se podía, era un día restrictivo para el judío. En lugar de libertad, el judío estaba amordazado. Y por hacer hecho, los de la sinagoga, los jefes de la sinagoga principalmente, eran sus principales oponentes y sus adversarios. Ahora ve el cuadro. El principal de la sinagoga era el que estaba al frente de la multitud. Bueno, ahí cabría muchas preguntas que hacerse. ¿Qué pensó Jesús? ¿Qué sintió Jesús? Pero nosotros sí sabemos que Jesús conocía lo que hay en el corazón del hombre. Amén. ¿Y qué pasa cuando Jesús pone los pies? Cae a sus pies el principal de la sinagoga. Caer a los pies, postrado. Acompáñenme por favor a Marcos y veamos lo que dice, cuál era la actitud del de la sinagoga. 22, versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué hizo? ¿Puede ver usted la imagen de lo que es postrarse a los pies de alguien? Cuando alguien se postra a los pies de otra persona, ¿qué está reconociendo? ¿Qué le está diciendo solo con el hecho de ponerse de rodillas? Tú tienes un poder que yo no tengo. Yo no soy nada, tú eres superior a mí. Está bajando, mira, que alguien se doble de rodillas delante de otro. Es bajar el orgullo por completo. Es la humillación más grande que un hombre puede tener. Hay muchos los doblan de rodillas. A los presos una de las humillaciones que les hacen es doblegarlos. Y los doblan de rodillas. Pero él no lo estaba doblando nadie. Él se dobló a sí mismo delante de Jesucristo, reconociendo su grandeza, su poder. Y le rogaba, el principal de la sinagoga, rogaba, mi hermano. No estaba, mire, por favor, acompáñeme a mi casa a ver si, rogando, por favor, Señor, se me muere mi hija. Venga, póngale sus manos encima, sánela, por favor. Dice, le rogaba mucho, no fue una vez tras otra. Y delante de la muchedumbre de gente que decía, ¿pero qué le pasa a este? ¿Cómo se puede doblar delante de él? Los fariseos, los otros que no creían en Jesús, pero si este es de los de nosotros, ¿cómo se le ocurre postrarse ante Jesús? El principal de la sinagoga estaba de rodillas ante Jesús. La multitud estaba ahí también. La multitud que es arrastrada, la multitud que es empujada. ¿Por qué razón? Porque la multitud no entiende ni para dónde va ni para qué lo llaman. Es como Vicente, que donde va Vicente va toda la gente. Ahí donde suenan musiquita, todos corren, ¿verdad? Es que dicen que va a venir, vámonos para allá. Así corre la multitud, empujada. Es que ahí sí está re bonito, vámonos todos para allá. Y todos como multitud porque es la moda. Pongan esto de atención. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Esa es la multitud. Creo que es la mejor descripción que puedo tener. Es la multitud que también después cuando
Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito, decía, hagámoslo rey, ponían sus mantos, pero no sabían nada. Decían, hagámoslo rey porque les había dado de comer, porque les había hecho sanidades, porque habían hecho maravillas y los milagros verdaderamente admiran. Pero no habían entendido que Jesús era el Rey de la Gloria, que se había hecho hombre. No habían entendido que tenían que poner su confianza en Él para ser salvos de la muerte y ser liberados. No lo habían entendido. Por eso, cuando Poncio Pilato lo presenta y pregunta, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Dicen, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Mátenlo. Era la misma multitud. Mis hermanos, esto nos tiene que hacer pensar tremendamente. Porque la multitud no sabe nada. Parece que sabe algo, pero en realidad no entiende. Son los que tienen ojos, pero no ven. Son los que tienen oídos, pero no oyen. Mi hermano, yo espero que usted no sea de la multitud. Es mi clamor este día, que todos los que estén aquí tengan oídos para oír, tengan ojos para ver lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está mostrando. Pero al contrario de la multitud, Jairo era una persona y la mujer enferma era una persona, un personaje, individuos. Por eso empecé el tema con, a ti te digo, porque Jesús viene por una relación personal contigo. Y esa relación personal nos hace unirnos en una gran congregación de todos los que creemos y que sabemos que hay un Dios que vive, que reina y a quien merece toda la honra y toda la gloria y toda nuestra alabanza. Esa es la reunión de los hijos de Dios. Aquí estás hoy domingo, por costumbre, sí, porque hay que hacer una costumbre, mi hermano. Hay que hacer una costumbre, porque nuestra carne es perversa y engañosa y nuestra carne nos dice, no te levantes, hoy es el único día para descansar, hoy es el único día para salir. Mis hermanos, hoy es el único día, no. Todos los días tenemos para descansar, para acostarnos temprano, dejemos de ver tanta televisión, acostémonos temprano, durmamos las 8 horas que nos tocan y nos levantamos a trabajar, que es lo que nos corresponde. Hoy es el día para honrar al Señor. Un día apartado de todos los demás para glorificar su santo nombre. Aparte que todos los días de los demás lo glorificamos como individuos en el templo verdadero de nuestro corazón. Pero hoy venimos a este lugar de reunión que no es templo. Me estoy dando a entender claramente. Aquí venimos todos los templos y hacemos un fuego, un altar de alabanza al que vive y reina aquí adentro de mí. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te pregunto, ¿con quién te identificas? Hay dos posiciones. O eres de la multitud que vas arrastrado, empujado, porque a veces, no sé quién le ha tocado a ustedes estar frente a un elevador, donde está ahí en Multimédica. Les pongo ese de ejemplo. Y ustedes están en el nivel 3 y están como 30 gentes queriendo meterse al elevador. Así como que lata de sardinas, y uno está así y todavía se sube y le dice el de adentro, córrase, pero ¿para dónde? Dice uno, ya no puedo apretujarme más. ¿Por qué? Porque así lo empujan a uno y no tiene usted para dónde. Si van a salir, tiene que empujar a todos los que están para usted poder salir, porque usted estaba atrás, usted iba a bajar en el 3 y todos los demás en el 11. O ha ido tal vez en el metro en México, o en el metro en Nueva York. Por ahí anda un videíto de un montón de ratitas que dice la felicidad. ¿Alguien ha visto el video? Son un montón de ratitas que representan a todos los hombres que van a trabajar todos los días y se suben al metro y se bajan del metro y hasta la cola les queda atrapada cuando se cierran las puertas, porque son multitudes, muchedumbre. Mi hermano, usted puede elegir quién es. O es uno de la muchedumbre, o usted es un principal,
O tal vez es esa mujer que ha gastado todo, que ha perdido todo. Necesitamos ubicarnos y saber quiénes somos. Porque el Señor Jesús, no importa si usted es principal, pues como esa mujer pobre que ha perdido todo, Él no hace acepción de personas. Él igual te ama, Él te anhela, Él te busca, Él quiere tu vida. ¿Hay religión sin Jesús? ¿Hay religión sin Jesús? Sí que las hay, muchas. Muchas religiones hay sin Jesús. Y la vida de las personas transcurre por momentos entre alegría, entre tristezas, entre felicidad, entre enfermedad, entre salud, entre momentos de disgusto, entre momentos de alegrías. Podríamos poner muchos, entre momentos de crisis y momentos de paz. Y todo eso se vive dentro de un ámbito de determinada fe o creencias que usted tiene. ¿Cuál es el fundamento de su fe? ¿Qué es lo que a usted lo mueve? ¿Qué es lo que a usted lo sostiene? ¿En qué piensa? ¿Dónde va a ir su alma? Dice ahorita un mensaje que hice por ahí. ¿Sabe usted a dónde va a ir después de la muerte? ¿Tiene usted escrita eternidad en el corazón? Por supuesto que sí. La palabra de Dios dice que usted ha sido hecho y que Dios le ha puesto en su corazón eternidad. Pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que cree que tiene que pasar de sapo a conejo, de conejo a buey, de buey a persona, y si se porta mal lo mandan a zancudo y vuelve a regresar. Yo estoy haciendo un chiste de eso, pero así piensan. Ahí piensan y están preocupados. Me portaré bien en esta vida para que no me toque ser vaca. ¿Verdad que qué terrible esa manera de pensar, esa creencia? Pues millones, no miles, millones de personas piensan en eso. Pero los hijos de Dios sabemos que la muerte es una sola vez y viene el juicio. Hay diferentes creencias sin Jesús. Jairo y la mujer con hemorragia eran judíos. Una religión verdadera con un Dios verdadero, pero sin Jesús. Y les voy a compartir, porque tengo el tiempo. Vi un programa de esos reality shows que llegan las personas a contar sus problemas. A veces me gusta ir para ver qué está pasando alrededor del mundo, porque a veces estamos tan en lo de nosotros que uno no se da cuenta de las cosas que verdaderamente suceden alrededor. Y la discusión era que un hijo llegaba a pedir una condena para su mamá, creo que algo así era la cosa ante el juez, al juzgado, porque acusaba a su mamá de asesina. El hijo iba desgarrado, llorando, pero se le sentía al joven, un joven tal vez de unos 20 años. Y entonces le pide a la persona, le dice, bueno, explíqueme por qué usted dice que su mamá es una asesina. Bueno, le dice, es que mi hermano tuvo un accidente. Mi hermano tuvo un accidente gravísimo. Lo llevaron a la emergencia del hospital, pero mi hermano tenía 17 años y necesitaba la autorización en el hospital del padre o la madre para poderle hacer una transfusión de sangre porque había tenido una pérdida significativa de sangre. Y mi mamá es una asesina, pero con un odio y con una cosa que hablaba el joven. Mi mamá lo mató a mi hermano porque no quiso firmar. Pero señora, ¿por qué? Es que mi mamá es testigo de Jehová. Miren, era terrible el cuadro. Mi hermano murió por una religión sin Jesús. Este judío y esta mujer estaban en una religión de cosas preciosas, porque nosotros tenemos las promesas que vienen del judaísmo.
Nosotros tenemos la palabra que viene del judaísmo. Nosotros tenemos la ley escrita en tablas de piedra que viene del judaísmo, una ley preciosa, perfecta. Cuando usted lee la palabra es maravillosa. Pero eso, sin Jesucristo, es letra muerta. No tiene sentido. Porque solamente servía para decirnos: ustedes están muertos. Ustedes son pecadores. Ustedes no pueden alcanzar a Dios. Pero el judío no lo veía así. El judío decía: qué orgulloso estoy de mi religión. Y de hecho así lo siguen estando. Mis hermanos, esa religión judía no le daba a Jairo el poder de sanar a su hija de la enfermedad, ni mucho menos de resucitarla de la muerte. Esa religión había tenido 12 años, estaba esta mujer enferma. ¿Saben por qué sabía de Jesús esa mujer? Porque esa mujer, aunque le estaba prohibido acercarse a otras personas y acercarse a otros porque estaba, por la ley estaba impura, esa mujer, aunque sea de lejos, quería oír hablar de Jesús. Lo miraba a la lejanía y decía: si ese hombre yo me pudiera acercar y le pudiera tocar el manto, de él saldría. Ella había oído la ley. Ella sabía la ley. ¿Por qué? Porque esa ley la condenaba a vivir apartada. Y se había gastado todo en médicos buscando a ver si era posible regresar a la familia. Aquí está cómo era Jairo, rápidamente, su posición, por qué conocía a Jesús, su momento de crisis. Y la mujer enferma, que era lo opuesto a Jairo, el extremo opuesto en la misma religión. Uno imprincipal, engreído, orgulloso, que se sabía las escrituras, pero que no servían de nada en el momento de la crisis. Y la otra, una mujer del otro extremo, pobre, enferma, rechazada fuera de todo el círculo social, bajo la misma religión, pero que tampoco la religión le servía para ser sana. Dice Levítico, solo no pude copiar todo el texto, ustedes léanlo, porque es durísimo. ¿Sí se mira? Sí. La mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, ¿qué será? Será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, inmunda. Todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Y dice en el 27, y el que ella tocare será inmundo. 12 años, lejos de todo, porque lo que ella tocaba, lo que ella se sentaba, donde ella estaba, era inmundo. Sus hijos no los podía tocar si es que tenía algún hijo. Su marido, si es que lo había tenido alguna vez, ya no estaba con ella porque no se le podía acercar. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, de todos era rechazada porque la ley decía inmunda. La religión sin Jesús, mis hermanos, es muerte. Y esta mujer nos ilustra a nosotros. Esa es la condición de nosotros como hombres caídos. Estamos fuera de la presencia de Dios, inmundos, sin capacidad de acercarnos a Él porque lo contaminamos todo. Hoy hablábamos en el desayuno con Ángel y yo, le decía, el pecado, porque vimos un testimonio de una joven que pasaron, que la adoptaron unas lesbianas y cómo ella había el dolor que le causó no tener un padre. Y por otro lado, yo tuve la oportunidad de ver el testimonio de un transvesti convertido a Cristo, que su testimonio, de verdad, yo lloraba junto con él. Lo que el pecado hace. El pecado personal nos destruye personalmente. El pecado social nos destruye socialmente y destruye a las personas por completo.
desde el origen del pecado, el que traemos incrustado como un sello que dice contaminado, impuro, ha destruido a la humanidad. Y Dios tuvo que dar lo más grande, lo más precioso del cielo, para que tú tengas vida, para que tú dejes de ser inmundo, para que tú tengas santidad en ti. Así que, mis hermanos, ver a esa mujer es vernos a nosotros antes de conocer a Cristo. A ella se le escapaba la vida, pero había oído hablar de Jesús. Así que, mis hermanos, hay actitudes que tenemos que tomar hoy, porque el tiempo de crisis nos exige actitudes, posiciones, decisiones. Jairo suplicaba con insistencia y la mujer, ella ni se atrevía a hablar, pero pensaba dentro de sí que si aunque fuera tocar el manto de Jesús, podía ser sana. ¿Y saben qué hizo esa mujer? Se abrió paso entre la multitud. Yo no me puedo explicar cómo se disfrazó. Se puso un velo que la cubrió para que nadie se diera cuenta de quién era, porque si no la hubieran aplastado, la matan. Pero ¿cómo hizo esa mujer? ¿Cuál era el anhelo de su corazón? Que no le importó y se abrió paso. No pudo llegar hasta hablarle a Jesús, no se atrevió ni siquiera a hablarle. Pero con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, fue tal la fe que le arrancó a Jesús poder. Y Jesús lo sabe y se voltea. ¿Quién me tocó? Me tocó alguien, le dice, pero si la multitud, sí, pero no me toca como la multitud. Me tocó de una manera diferente. Me tocó de una manera que solo toca el que tiene fe. El que se echa a los pies de Jesús. Porque la fe vence el temor. La fe vence sobre todo el orgullo. La fe te dice, ¿qué importa que los demás me vean llorando? ¿Qué importa que los demás vean que me postro ante el Señor, que me tiro al suelo y que lo reconozco? Soy cristiano porque Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. No soy cristiano porque voy a un lugar donde tocan bonita música, donde hay luces de todos colores, donde hay la mejor cafetería. No, mis hermanos, los hijos de Dios nos reunimos no para estar felices entre nosotros, sino para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas. Hoy te habla Jesús, nos está hablando. Te está hablando a ti, porque es a ti te digo. Amén. Hija, hijo, tu fe te ha salvado. No temas. En este momento de crisis, por duro o feo que veas las cosas, por terrible que se pueda pensar que viene, lo que viene, Jesús nos dice, no temas. Cree solamente. Pero ¿cree qué? Cree en mí. Cree en quién soy. Cree en el poder que tengo. Cree en las promesas que te he hecho. Aquí en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Yo me he ido a prepararte morada. Tengo un lugar especial en mi mesa para ti. Tú tienes que estar seguro de quién soy yo y lo que he hecho por ti. Así que en sus palabras, mi hermano, para este tiempo de cruces hay esperanza y hay promesa. Hay esperanza y hay promesa. Si ni siquiera ni la enfermedad ni la muerte, que es el último enemigo, tiene la última palabra, mucho menos las cosas que están pasando. Eso no ha detenido a Dios, ni tampoco es obra del diablo, mis hermanos. Somos especialistas para decir que todo es culpa del diablo. Mis hermanos, no es culpa del diablo lo que está pasando. Si alguien tiene la culpa, somos nosotros. Somos nosotros porque el Señor nos ha advertido vez tras vez, vuélvete a mí, busca mi rostro. Camina en mis leyes, porque mi ley es miel para el que la tiene. El Señor nos lo ha dicho una y otra vez. Y cuando digo nos lo ha dicho,
no es solo a Casa Josué. Se lo ha dicho a toda su iglesia en todo el mundo. Y estoy segura, como le dijo Elías, no estás solo. Ahí yo me he reservado otros 7,000 para mí. Hay muchos creyentes en Cristo que también saben lo que tienen que hacer en este momento. Hay muchos creyentes en Cristo que están firmes, pero ¿saben qué? Los creyentes somos silenciosos. La obra de Dios se realiza a veces sin que nos demos cuenta, como dice la parábola de Marcos, que se siembra la semilla y cuando es de noche y cuando es de día, sin que nos demos cuenta cómo esa semilla brota, sale de la tierra, se convierte en un árbol y da frutos. Así la obra del Señor en nuestro corazón, sin saber a veces ni cómo, se está realizando en todos aquellos que hemos creído verdaderamente, no solo con la palabra, no solo con lo que declaramos, sino porque nuestra vida da testimonio de en quién creemos. Porque la fe no solamente es, con la boca se confiesa, sí, pero con el corazón se cree. Y lo que usted cree aquí, perdóneme, se nota en lo que usted vive. Usted puede cantar las buenas, las lindas canciones, puede decir las más lindas oraciones, pero si al salir de usted aquí vive como cualquier impío, perdóneme, ponga entre signos de interrogación si usted verdaderamente es hijo de Dios. Porque usted puede estarse engañando a sí mismo. Si usted tiene cosas en su vida que usted no batalla contra ellas, sino las dobla delante del Señor, que usted sabe que son ofensa al nombre del Señor, ponga entre interrogación si usted es verdaderamente un hijo de Dios o si solo tiene una fe de la mente. Dios está en control, mis hermanos. Esta es una palabra bien fuerte para este tiempo. Dice, el Señor en este capítulo 10 está anunciando y ha mandado a sus discípulos a predicar el evangelio y advierte que van a venir tiempos difíciles, muy difíciles, hasta los van a matar, los van a rechazar. Mis hermanos, es posible que estos tiempos se estén volviendo también para nosotros, los hijos de Dios, para los creyentes. Porque si vemos no para Guatemala, vea para el mundo. Lo que está sucediendo en el mundo va a orillarnos a encerrarnos, a querer callarnos la boca, a no proclamar que Jesús es el Rey. Pero Jesús desde hace 2000 años dejó escrito, pues aún tus cabellos están todos contados. No sé cuántos tenga yo tengo bastantes. Pero los míos y los tuyos y los de cada uno que estamos aquí, el Señor tiene contada nuestra vida, la tiene puesta en la palma de su mano, tiene nuestro nombre escrito en sus manos. Cada vez que se mira nuestro nombre. Somos como la pupila de su iris de sus ojos. Somos la niña de sus ojos. Piénsalo, cuán valioso eres para Él. Así que no temas, más valéis tú, y lo estoy haciendo personal, porque a ti te digo, dice el Señor, tú vales mucho más que los pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Este es tiempo de testimonio, mi hermano. De testimonio con tu vida, de testimonio con tu boca, de testimonio con todo tu ser, de quién es el que reina y el que vive en mí es el victorioso. Amén. Le doy gracias al Señor. Mis hermanos, durante meses el Señor nos ha venido, no meses, años, pero me acuerdo solo de los últimos temas de este año. Nos ha hablado de santidad, del misterio revelado, nos ha hablado de perdón, nos ha hablado del poder de la palabra, nos ha hablado de los besos de su boca con los que nos cubre. ¿Me entienden los que han venido todo el año a Casa Josué? Los que no, tal vez esta es la primera vez, pero yo les estoy hablando del resumen de lo que el Señor nos ha dicho cada domingo en este púlpito. Nos ha hablado y nos ha dicho cuánto nos ama, la línea de rectitud que tenemos que tener. El domingo pasado nos hablaron de meditar bien los caminos, pero siento que nos quedamos cortos, porque no solo debemos de meditar nuestros caminos, sino volvernos a Él en adoración, en arrepentimiento todos los días para vivir en esa santidad. Porque mis hermanos, el camino se debe de ver todos los días. No es el pasado, es el camino de hoy el que tenemos que meditar. Cada decisión que tomo hoy,
¿Qué decisiones tomo en lo económico? ¿Qué decisiones tomo en el matrimonio? ¿Qué decisiones tomo con los hijos? Hoy, los jóvenes con decisiones con sus novios, con sus novias, de estudios, de trabajo, todas deben de ser puestas a los pies de Jesús. Medita bien en lo que vas a decidir con respecto a cada cosa. Y vive en un arrepentimiento y una santidad. Eso nos ha hablado el Señor a los que somos uno y no la multitud. Porque el que es uno conoce a Jesús y sabe lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es dar gracias todos los días al Señor. Gracias. Aún por lo malo que está pasando, Señor, gracias. Porque esto va a hacer que los que no crean, crean. Esto va a llevar a este pueblo a buscarte de rodillas. Esto va a traer. Así que en lugar de estar ahí, ay, oremos. Mis hermanas, gracias. Esa es nuestra oración que debe de ser. Debe de ser un Señor, hágase tu voluntad. Estoy de acuerdo contigo, Señor. Tus juicios son justos, tu palabra es la verdad. Hágase tu voluntad en la tierra, aquí en Guatemala, como se hace en el cielo. Perfecta. Dame tu gracia, Señor. Necesito de ti a cada momento para yo mantenerme en esta línea de fidelidad a ti, para no desviarme ni a derecha ni a de izquierda, para dar testimonio de ti con mi familia, para dar testimonio de ti con mis amigos. Cuando se burlen me digan, ¿y tú sos cristiano? Pues sí, ay, qué ridículo. ¿Todavía crees en esas cosas? Sí, yo creo en Jesús. Sé quién es Jesús. Amén. Dame tu gracia para permanecer fiel, porque la multitud no lo sabe. La multitud es esa multitud, ese montón que cuando venga la prueba y ya está pasando, mis hermanos, son de los que salen corriendo para donde la cosa es más suave. ¿Se recuerdan de la visión de la piscina? Muchos se van. O más bien diría yo, caen atrapados en las redes del enemigo. Y eso es lo que tenemos que clamar al Señor. Señor, líbrame, guárdame, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, Señor. Que los que no te conocen vengan a tus pies, Señor Jesucristo. Que los que ya te conocen permanezcan, Señor. Que crezcan en santidad, que te busquen cada día más. Esa debe ser nuestra oración. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Esta palabra fue escrita hace mucho tiempo. Un joven que ya era viejo la recibió. Un joven que fue llevado de la deportación. Un joven que en el peor lugar para ser cristiano y para ser un hijo de Dios se mantuvo fiel. Y que dijo, no me doblaré. Mis rodillas tienen dueño. Y abría su ventana todas las mañanas en dirección al templo de Jerusalén, donde había una estatua de Nabucodonosor de pie, que decían, si tú no la adoras, te matamos. Pues no la adoro, yo adoro a mi Dios, al único, al verdadero, abriendo su testimonio. Y toda la gente lo veía y lo fue a acusar, a él y a sus amigos. Pero ellos permanecieron, fueron fieles, porque entendían. Este es hoy mi clamor, Señor. El que es uno, entiende. Tú no eres parte de la muchedumbre que vas de un lado a otro corriendo. Tú eres uno. No importa si un principal o una mujer que ha perdido todo, pero que sabes muy bien dónde tienes los pies puestos. Invito a mi hermano en la alabanza que me acompañen. Oremos y démosle gracias al Señor. Yo quiero agradecerle esta mañana. Agradecerle por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Por toda la palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Esa palabra, primero porque Él un día nos alcanzó. Nos atrajo a Él con lazos de amor, con esos lazos que tiró alrededor de nuestra vida. A veces esos lazos de amor no los entendíamos, que parecían tan apretados, que dolían. Pero Él nos acercó y cuando nos tuvo cerca, nos levantó como un padre levanta a un bebé.
y nos acercó como a niños de pecho a su mejilla y nos hizo desear con hambre la palabra. Tengo que darle gracias a ese Dios bueno, a mi Padre eterno, que me ha amado desde la eternidad, que me ha buscado, que me ha sostenido, que no ha habido un solo momento que se ha apartado de mí, que me ha dejado. Él me ha abrazado, Él está aquí y podemos decirle gracias, gracias Padre, gracias Señor, te agradezco con todo mi corazón lo que has hecho. Gracias Señor porque tú me has dado la vida, porque tú me has sanado, porque tú me has liberado, porque tú has corregido mi vida, porque tú me has enderezado no una, muchas veces Señor. No me tratas como un extraño, me tratas como a hijo y por eso me corriges. Gracias, 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 gracias Señor. Gracias incluso por lo que está pasando en este tiempo en Guatemala, Señor. Porque todo esto nos ha hecho reconocer cuántas cosas necesitamos, Señor, pedirte perdón y arrepentirnos y buscarte más de todo corazón. Gracias, Señor. Hoy nuestro clamor es, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en la tierra de mi corazón, Señor. Que se haga tu voluntad en la tierra de mi familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Que se haga tu voluntad buena, perfecta, agradable. Señor, queremos adorarte esta mañana. Queremos bendecirte, Señor, pero no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Danos la gracia para estar firmes y llegar hasta el fin, unidos a ti en la verdad, declarando con alegría, con gozo que tú vives en mí, que el que venció al pecado, derrotó la muerte, vive eternamente y vive en mi corazón. Tú eres el victorioso, Señor Jesucristo, el que vive en mí, el que vive en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor.